El año 1232 marcó un periodo tumultuoso para todas las naciones, especialmente durante la transformación de una fortaleza que se enfrentaba a sus momentos más difíciles. El caos y el terror se apoderaron de la provincia, con destrucción por todas partes y ventanas y puertas destrozadas. La población estaba conmocionada, sin saber cómo responder a la catástrofe. La presencia mongola infundió miedo en los habitantes de un pequeño pueblo cerca de las montañas, que necesitaban ayuda desesperadamente. Los funcionarios abandonaron sus puestos, dejando a la gente común sola ante la crisis, sin estar dispuestos a arriesgar sus vidas. Los incendios consumieron a personas y fortalezas en un instante. La generación más mayor suplicaba moderación, pero los jóvenes, impulsados por la determinación, no podían contenerse, conscientes de sus acciones. Un anciano advirtió que si continuaban esas acciones, incendiaría la fortaleza para asegurarse de que los funcionarios nunca regresaran. Era necesario actuar de inmediato para extinguir el fuego. El anciano sabía que su única protección contra los atacantes mongoles desaparecería si los funcionarios no regresaban. Sin embargo, un joven señaló que los funcionarios ya habían huido hacía mucho tiempo. El joven explicó que los funcionarios los habían abandonado, indiferentes a si los mongoles los mataban o no. Entre 1231 y 1259, la región se enfrentó a implacables invasiones mongolas que se produjeron 9 veces en 30 años, lo que obligó a la población a soportar grandes penurias. El rey se trasladó y otros lograron escapar, dejando atrás los hogares de toda su vida, que ardieron ante sus ojos. El pueblo era incapaz de defenderse, ya que carecía de los medios para combatir al formidable ejército mongol, la fuerza más poderosa de la época. No obstante, creían que algún día la victoria sería suya y que vencerían a los invasores que los habían atormentado durante 3 décadas. Se unieron para descubrir la clave del éxito, con el objetivo de derrotar a los mongoles que habían asesinado a sus seres queridos. La fortuna les sonrió cuando encontraron algo que podía ofrecerles una oportunidad de victoria: el cobre. Trabajaron incansablemente día y noche para abastecer a todo el ejército, asegurando la protección de sus familias y amigos. El hombre se dio cuenta de que con el cobre podían fabricar armas superiores que pocos podrían igualar. Comenzaron a desmontar y estudiar las armas que les habían traído, confiados en que el próximo ataque mongol se encontraría con su resistencia más fuerte hasta el momento. Armados con estas armas, la gente se entrenó y se motivó para tomar represalias contra los mongoles, decidida a luchar contra sus torturadores. Mientras tanto, se acumulaban nubes de tormenta y el viento se intensificaba, aullando como un coche a gran velocidad. El líder del ejército mongol parecía un veterano curtido, un anciano poderoso que había pasado su vida al servicio del ejército. Reunió a sus fuerzas para lanzar otro ataque contra los desprevenidos aldeanos. A medida que el ejército mongol se acercaba a la fortaleza, elaboraron una estrategia para ejecutar un asalto perfecto. No se alinearon como un ejército típico, sino como uno seguro de su capacidad para conquistar, ya que lo habían hecho antes. El líder montaba un majestuoso caballo, venerado por todos, intocable, ya que simbolizaba a su rey. El pánico se apoderó de los aldeanos al ver acercarse al ejército, sabiendo que la fuerza de los mongoles significaba una muerte segura para algunos en el campo de batalla. A medida que el ejército se acercaba, vieron a los aldeanos reunirse en la fortaleza, preparándose para el inevitable enfrentamiento. Un anciano del bando mongol se adelantó para iniciar un diálogo, probablemente para proponer la rendición. Gritó, ofreciendo una opción: luchar o rendirse, asegurándoles que no sufrirían ningún daño si se sometían al dominio mongol. El rey mongol estaba satisfecho, sabiendo que tenían una ventaja numérica significativa y confiando en ganar la batalla. También sabían que los responsables de la fortaleza habían huido hacía tiempo, temiendo el ataque mongol. Como decían los viejos refranes, una oveja no puede luchar contra los lobos, lo que describía perfectamente la situación. Pero no era tan sencillo. De repente, una flecha voló, matando al anciano y haciéndole sangrar delante de todo el ejército mongol. La flecha casi alcanzó al rey, lo que provocó el riesgo de un motín. El disparo provenía de un arquero común de la fortaleza, un hombre calvo experto en artes marciales, que acertó con precisión en el corazón del anciano. El arquero comenzó a rezar, levantando la mano y cerrando los ojos para conectar con su energía espiritual.
Un hombre que empuñaba un enorme mazo de cobre gritó para provocar a los mongoles y que entraran en acción. Golpeó la fortaleza para demostrar su fuerza, provocando que cayeran pequeños trozos de ella. El pueblo se rebeló, blandiendo sus armas para mostrar a los mongoles que lucharían hasta el final por su libertad. El rey mongol estaba descontento, sabiendo que incluso en caso de victoria, perdería a muchos de sus hombres. Otra flecha salió disparada como una bala, dirigiéndose a toda velocidad hacia el ejército mongol. El arquero alcanzó al caballo del rey, un animal sagrado que solo el rey podía tocar, lo que significaba que la batalla era inevitable. El rey cayó del caballo, incapaz de controlarlo mientras sangraba. Reconoció al arquero como un devoto creyente de un dios extraño. El arquero levantó la mano de nuevo, expresando su fe. Enfurecido, el rey ordenó a sus hombres que mataran a todos a cualquier precio, sin dejar supervivientes. Los mongoles, enfurecidos por la muerte de su animal sagrado, se lanzaron a la batalla. Colocaron escaleras y comenzaron a escalar las murallas con sus pesadas armas, que eran difíciles de transportar. Sin embargo, se encontraron inmediatamente con los defensores de la fortaleza, armados con armas de cobre afiladas por expertos y listos para contraatacar. Lamentablemente, el suelo se cubrió de cadáveres y sangre mientras ambos bandos luchaban ferozmente. Pero tras el tercer amanecer, los defensores encontraron algo de alivio a pesar de su agotamiento y continuaron protegiendo sus armas. El ejército mongol logró romper la muralla, lo que supuso graves consecuencias para los defensores. A pesar de su falta de fuerzas, los defensores mantuvieron la esperanza, sabiendo que ahora tenían los medios para contraatacar y demostrar su valía. Los dos líderes principales intercambiaron miradas, inspirando a sus tropas con la convicción de que podían vencer a cualquier enemigo. Los líderes chocaron sus espadas, demostrando su determinación de ganar y reclamar la fortaleza. La batalla fue ardua, y cada movimiento en falso podía decidir su destino. Un sonido potente y resonante marcó la ventaja de uno de los bandos, lo que significaba su inminente victoria. Finalmente, los defensores triunfaron, y el hombre que trajo el cobre derrotó a un formidable guerrero mongol. El rey mongol se dio cuenta de que no podían ganar y ordenó la retirada, aceptando las pesadas pérdidas que les perseguirían. La fortaleza fue defendida con éxito y el pueblo celebró su victoria, atribuyéndola a sus armas duraderas y fiables. Ahuyentaron a los mongoles, que sufrieron pérdidas significativas, aunque algunos defensores también perecieron, afortunadamente, un número reducido. Los gritos de victoria del pueblo eran tan poderosos que amenazaban con derribar las murallas, incluso sin los esfuerzos de los mongoles. Comenzaron a cantar y bailar para celebrar su victoria, conseguida con esfuerzo, perseverancia y habilidad con las armas. Esa noche, ya no había más batallas que librar. Se sentaron juntos y bebieron para celebrar la victoria que tanto habían buscado. Mientras bailaban y se divertían, notaron algo alarmante y sospechoso, que ensombreció su alegría. Un hombre con un traje púrpura y un sombrero extraño cabalgaba ante ellos, lo que indicaba que no pertenecía a la pobre coalición debido a su montura. Desgraciadamente, 20 años después, ocurrió el temido acontecimiento, que planteó problemas que no pudieron resolver a pesar de sus esfuerzos. El hombre parecía sospechoso, presagiando malos tiempos para la gente. Carros atravesaban a toda velocidad la ciudad donde la gente descansaba, lo que despertó sospechas, ya que nunca antes se les había visto por allí. Uno de estos recién llegados se acercó al líder que había repelido con éxito a los mongoles durante mucho tiempo. El jinete lo miró con ojos feroces, casi divinos, ocultando algo y pareciendo muy sospechoso. El hombre se sintió presas, dándose cuenta de que este encuentro no terminaría bien, lo que presagiaba un desastre inminente. Aunque no se decía, todos en la provincia sentían que algo no estaba bien con estos extraños. En 1254, en la aldea de Dirham, cerca de Chengdu, el tiempo era claro y los residentes estaban felices. El hombre expresó su hambre y preguntó si había algún lugar donde comer gratis, agotado por llevar el pesado cobre. El trabajo de transportar el pesado metal era agotador, pero esencial para su existencia. Bajaron de la montaña, lo que hizo el viaje un poco más fácil, pero aún así muy agotador. Estaban desesperados por conseguir comida. Llegaron a la antigua casa del pueblo y vieron a una pareja de ancianos sentados en el porche, custodiados por centinelas. Uno de los guardias se preguntó si podían servirle a su amo una comida tan pobre, ya que la consideraba inadecuada para un rey.
El anciano respondió que no había nada mejor en el pueblo y que, a pesar de años de búsqueda diligente, no habían encontrado nada más. El guardia los maldijo y comenzó a darles patadas, haciéndoles querer vomitar al ver la comida destinada a su amo. Mientras tanto, el anciano y su esposa reunían los utensilios para cocinar y servir, observados con entusiasmo por dos niñas con los ojos muy abiertos. Las niñas lo observaban todo, perplejas por cómo los guardias maltrataban a los inocentes aldeanos. Admiraban a la mujer que estaba junto al rey, fijándose en su aspecto perfecto, como el de una chica salida de un cuadro. Las niñas comentaron la piel impecable de la dama, preguntándose cómo la mantenía así. Una de ellas explicó que la dama usaba polvos, aunque no entendían por qué los usaba a diario, ya que estaban pensados para ocasiones especiales. La niña del traje verde comentó que la dama era diferente y que probablemente nunca se quedaba sin polvos. Las chicas expresaron su frustración, deseando estar en el lugar de la dama. De repente, algo llamó su atención y vieron que su amiga señalaba ligeramente hacia la izquierda. Vieron a un par de chicos que llevaban enormes cargas de metal a la espalda. Después de un viaje tan largo sin comida, seguían cargando con un pesado fardo de cobre. Ella comentó que el chico moriría si seguía cargando con algo tan pesado todos los días. Su espalda no podría soportarlo. El anciano preguntó quién era el responsable de su difícil situación y lo señaló. El chico replicó que culparlo era una tontería, mientras que el anciano señaló que, si no fuera por sus acciones, habrían terminado su trabajo hacía días. Se mencionó a Zambato, una gran espada de un solo filo para cortar caballos. El chico se jactó de que su abuelo decía que sus espadas eran las mejores, mejores que miles. El hombre afirmó que él estaba al mando porque el anciano se había vuelto senil, lo que enfureció al chico y le hizo empezar a fumar. El anciano le dijo que esperara, sospechando que estaban en el pueblo equivocado debido al silencio inquietante y las calles vacías. Sugirió que fueran a otro pueblo, pero el más joven, agotado, lo descartó como una tontería, temiendo morir de sed antes de llegar allí. El joven gritó pidiendo agua, agotado por su largo trabajo. El anciano le aconsejó que dejara de molestar a los aldeanos, llamándolos idiotas. Siguió gritando pidiendo agua, y entonces le tiraron un cuenco de agua cristalina. Su amigo estaba confundido, pero el chico bebió felizmente el agua, sintiéndose aliviado. Una chica, enfadada y desagradable, los observaba desde detrás de su líder, sin querer ver a nadie allí. Preguntó quiénes eran, señalando al chico que estaba bebiendo agua, contenta de encontrar a alguien allí. El chico finalmente sació su sed, aliviado por haber terminado los días de tormento. Pero entonces la chica lo silenció tapándole la boca con la mano, lo que al chico no le gustó. Le dijo que se callara, advirtiéndole que si el preboste oía sus gritos, eso significaría problemas, como ella sabía por experiencia. De repente, el suelo tembló cuando los caballos y las pezuñas lo golpearon como piedras. El animal se movía a la velocidad del rayo, lo que sugería que había un jinete. Un hombre adulto con barba, vestido con una enorme armadura que brillaba al sol como una espada reflejando la luz, estaba sentado sobre un caballo. Se fijó en los cuatro y sospechó, dándose cuenta de que cuanta más gente supiera de él, peor sería para él. El chico preguntó si era el preboste del que había hablado la chica. Ella respondió que parecía mayor, pero que era la primera vez que lo veía. El hombre, sorprendido, preguntó quién era el preboste, suponiendo que se trataba del jefe. Su amigo le aclaró que tenía un estatus mucho más alto, como el alcalde de la ciudad. La chica preguntó qué estaba pasando y miró hacia una pequeña finca donde había 5 personas de pie planeando algo. Entonces, de alguna manera, agarraron al chico, le apuntaron con un arma y comenzaron a amenazarlo. Esto llevó a su captura durante el alboroto. Este hombre era el padre de una de las chicas, y ella temía por su vida, y empezó a llorar al pensar en perderlo. El chico, desconcertado, le preguntó por qué había dicho padre, y todos lo miraron como si fuera un idiota que molestaba a todo el mundo. Ella le dijo que se callara y se sentó sobre sus rodillas para evitar llamar la atención, sin dejar de mirar. La chica le advirtió que se escondiera, o se enfrentaría a un castigo severo si lo descubría la vigilancia. El comandante ordenó registrar la casa y exigió que se llevaran todo lo que fuera útil. Se burló de la gente común, sugiriendo que practicaran esgrima amenazándolos con decapitarlos. Cuando capturaron al padre, él supo que se encontraba en una situación desesperada que podría dañar profundamente a la hija que tanto amaba y había criado.
La mujer insistió en que no les quedaba nada, instándoles a que emplearan su tiempo en otra cosa. El guardia amenazó con matarla si se movía. En ese momento, uno de los líderes golpeó al padre en el plexo solar, gritando que era un acto despreciable. El padre comenzó a toser sangre, sangrando profusamente por el golpe preciso en un punto vital. El chico, incapaz de ver cómo golpeaban a su padre, gritó a los atacantes, llamándolos criaturas sin valor. Entonces se dio cuenta de que la chica permanecía tranquila y no gritaba, lo que le llevó a preguntarle si realmente era su padre, dado su sufrimiento. Su amiga le agarró de la camisa, gritándole que era un idiota que no entendía nada. Ella le explicó que si la chica intervenía, solo empeoraría la situación. Le preguntó si se quedaban allí parados porque disfrutaban viendo y llorando. El mayor llamó a su hermano para que se marcharan y no les molestaran. Al día siguiente, quiso ayudar, pero no lo consiguió. El mayor les recordó que no debían interferir en los problemas de los demás, advirtiéndoles de las graves consecuencias que tendría alterar el destino. Guay se dio cuenta de que su amigo tenía razón. Entrometerse en los asuntos ajenos traería un gran sufrimiento. Uno de los intrusos encontró un pollo que sujetaba por las patas. La mujer suplicó que era culpa suya y les rogó que liberaran a su marido. La multitud comentó que si ellos estaban siendo engañados, eso significaba que su líder también lo estaba haciendo. Como resultado, él apartó a la mujer y apuntó con sus espadas a la cabeza del hombre. El espadachín declaró que se aseguraría de que el hombre no repitiera sus acciones, mientras que el padre de la niña suplicaba clemencia. La niña no pudo soportar la escena y comenzó a llorar, al darse cuenta de que su padre estaba a punto de morir ante sus ojos. Otro amigo mío intentó soportar la situación y gritó que los ancianos parecían espantapájaros y que tenían que parar inmediatamente. El hombre miró a su alrededor y se dio cuenta de que los acontecimientos que se estaban desarrollando eran intrigantes. A pesar de no tomar ninguna medida, estaba ansioso por involucrarse. Uno de los espectadores le preguntó quién era ella y por qué decía cosas tan despectivas sobre él. Él maldijo a la chica y avanzó hacia ella, tirando el pollo a un lado con la intención de degollarla. Al darse cuenta de que estaba a punto de ser asesinada, gritó al hombre para que la ayudara en su terrible situación. Él se sorprendió por su súplica y se preguntó por qué debía ayudarla después de que ella lo hubiera rechazado anteriormente. La chica le suplicó que la ayudara cuando él estaba a punto de blandir su arma, con la intención de degollarla delante de todos. Sin embargo, recordó las órdenes de su comandante de evitar intervenir en las disputas de los demás para evitar repercusiones similares. El hombre, enfurecido, estaba dispuesto a romperle todos los huesos, insistiendo en que ella no tenía derecho a tratarlo con tanta falta de respeto. Mientras ella se enfrentaba a la inminente amenaza de muerte, ocurrió un milagro inesperado que sorprendió a todos, incluido el propio hombre. El espadachín logró golpear al arrogante atacante, enviándolo por los aires. La chica se salvó y sobrevivió a pesar de la grave situación. Los espectadores quedaron atónitos, incapaces de comprender cómo era posible tal desenlace, dado que el agresor era uno de sus luchadores más hábiles. El amigo del chico se dio cuenta de que presenciar el suceso de primera mano sin duda le haría sentir mal. Estaba claro que la situación estaba lejos de resolverse, y comprendió que era necesario actuar. La chica lo miró a los ojos y vio que era capaz de defenderla ante una gran multitud, lo que significaba que probablemente lo matarían por atreverse a atacar a uno de los guardias. Otros reconocieron la necesidad de resolver rápidamente la situación y capturar a la persona que había agredido a su aliado. Uno de los hombres armados advirtió que si la persona no se disculpaba inmediatamente, su espada impartiría justicia. El hombre atacó a su oponente, que entonces trepó por la valla, posiblemente para reagruparse o planear otro movimiento. Parecía que la batalla era inminente. El hombre tocó su espada y la descartó como mera decoración, afirmando que no era más que una baratija inútil. Entonces comenzó a actuar. Atacó a su oponente, declarando que no tenía derecho a insultar su arma, que había sido crucial en muchas batallas. Sin embargo, el hombre logró atrapar las hojas con una mano sin sufrir ningún corte, como si se tratara de un simple juguete. Los espectadores se quedaron atónitos, incapaces de comprender cómo podía agarrar la espada con una sola mano sin resultar herido. El hombre comenzó a ejercer presión de tal manera que causara la máxima incomodidad y dolor, con el objetivo de infligir la experiencia más desagradable a su oponente. Agarró la espada con tanta fuerza que se partió en dos ante los ojos de todos.
Los espectadores quedaron desconcertados por cómo podía romper el hierro con una sola mano. La espada, ahora rota, parecía sonreír como si fuera consciente de la hazaña inesperada. Era algo inaudito que alguien en el pueblo rompiera hierro con sus propias manos. El hombre comenzó a entrar en pánico, incapaz de comprender cómo su espada de confianza, que siempre había sido su compañera de batalla, podía romperse tan fácilmente. Mientras tanto, alguien a caballo bajaba a toda velocidad por la montaña, tras haber notado sucesos extraños abajo y haber oído sonidos inusuales procedentes de esa dirección. Aceleraron para alcanzar su destino, cada uno con sus armas en la mano. Una persona le preguntó a otra si estaba completamente segura de que su líder se encontraba en el pueblo al que se dirigían. Le costaba creer que hubieran recorrido todo ese camino solo para cazar, y sentía que algo no estaba bien. Les instó a darse prisa, insistiendo en que debían garantizar la seguridad de su protegido y advirtiéndoles de las graves consecuencias si fracasaban. Cuando llegaron al pueblo desierto, redujeron la velocidad. Normalmente los aldeanos estarían fuera de casa, interactuando en las calles. Empezaron a sentirse inquietos al observar que incluso los animales parecían nerviosos. Era como si todo conspirara contra ellos. Miró a su alrededor, tratando de entender por qué el pueblo estaba tan vacío y por qué no había nadie a la vista. Entonces, oyó a alguien gritar, ¡Idiota! Era evidente que esa persona estaba conversando, ya que no se oían otras voces alrededor. Escuchó una conversación en la que alguien criticaba la espada por ser un simple juguete y cuestionaba por qué no estaba bien afilada, lo que enfureció al guerrero. Preguntó si esa era la razón por la que la espada se había roto tan fácilmente, señalando al hombre y quejándose en voz alta por la destrucción de su preciada arma. El hombre respondió diciéndole que estaba diciendo tonterías y le ordenó que reuniera a los tontos que estaban con él. Entonces, alguien declaró que eso era inaceptable y desenvainó su arma. Era la persona que había venido en busca de la cabeza. El guerrero se dirigió a la persona como joven maestro, dando a entender que era el hijo del rector, y preguntó quién más estaba presente y cuál era su propósito. Consciente de la importante persona que había detrás de él, el guerrero llamó al hombre gusano miserable por atreverse a romper su arma. El hombre explicó que el joven maestro era Osawa, el hijo del preboste, una figura respetada en el pueblo conocida por su valentía y su liderazgo en el ejército. El hombre estaba confundido porque el apellido del joven maestro era Choi, mientras que el apellido de su padre era Choi. Esta discrepancia le ponía nervioso, ya que temía que el guerrero le reprendiera severamente. Otra persona le dijo al hombre que cerrara la boca y se callara, amenazándolo con matarlo si volvía a hablar. Sin embargo, el hijo del preboste intervino y le dijo que se detuviera. El hijo del preboste dijo que el hombre no debía ladrar a un perro en respuesta, humillándolo públicamente por su anterior comportamiento ruidoso. Continuaron hacia la residencia del jefe, donde había vivido durante muchos años, y el tiempo siguió siendo agradable. El hombre se inclinó y quiso expresar sus frustraciones y su infelicidad de tantos años, sintiéndose inquieto incluso en ese momento. Bajó la cabeza, contemplando cómo abordar y cambiar la situación que le había preocupado durante tanto tiempo, buscando la paz. Mientras se inclinaba ante el jefe, éste le preguntó si venía de la fortaleza sobre la que circulaban muchos rumores. El hombre se identificó como el teniente general Cho Jack-chan, manteniendo la cabeza inclinada en señal de respeto. El jefe lo reconoció, pero le preguntó cuál era el motivo de su visita. El teniente explicó que el general del ejército defensivo le había ordenado que lo escoltara hasta la fortaleza. El ejército asignado a la fortaleza y otros lugares clave durante la dinastía Goryeo era fundamental para defenderse de las invasiones. El rey estaba preocupado y no sabía cuál era la mejor manera de actuar. El jefe le dijo que los mongoles se estaban acercando y que debía darse prisa en ir a la fortaleza para calmar al pueblo, advirtiéndole que, de lo contrario, los disturbios podrían provocar el caos en todo el país. Su novia mencionó que él tenía dolor de espalda y de estómago y necesitaba descansar. Esperaba que se quedara donde estaba y no fuera a ningún sitio. El teniente insistió en la urgente necesidad de contar con Choi Jun-kyung para hacer frente a la crisis y salvar al pueblo del desastre inminente. Le ordenó que retrocediera y se quedara donde estaba, ya que no tenía intención de abandonar su posición, ya que estaba demasiado lejos de la fortaleza. El teniente se quedó muy sorprendido, mirándolo como si estuviera presenciando un milagro, con una expresión de total incredulidad. Se levantó e hizo una reverencia, instando al caballero a seguir su propio camino.
No podía entender por qué el hombre se negaba a ir con él, ya que parecía inútil y podía incitar a un motín. Salió de detrás de la puerta, sin saber qué pasaría a continuación. Si se producía un derramamiento de sangre, provocaría un sufrimiento generalizado y disminuiría la unidad del pueblo. Entonces vio algo en las bolsas que le indignó profundamente, dada su experiencia y su comprensión de lo que era apropiado. Vio 2 caballos y 5 personas que se marchaban con grandes cantidades de artículos. Al observarlos, se dio cuenta de que los artículos no parecían ser necesarios para sus fines habituales. El teniente comprendió que el rey no estaba equipado con el equipo de caza que normalmente se requiere para perseguir animales. Parecía haber deducido que el jefe tenía la intención de escapar a una isla cercana para refugiarse una vez que llegaran los mongoles. Notó que un grupo de personas se había reunido en un lugar, dedicadas a una actividad que llamó la atención del anciano. Todos se habían reunido para ver cómo el hijo del preboste se enfrentaría al hombre que había destrozado una espada con sus propias manos. El hombre, irritado por haber sido llamado perro, bromeó diciendo que se arrepentiría si el perro le mordía. El hijo del preboste permaneció en silencio, mostrando una sabiduría similar a la de su padre, y respondió con una pausa pensativa. El hombre hizo un gesto con la mano, sugiriendo que retrasaran la batalla, ya que su disputa era solo por asuntos triviales. El hijo del rey se enfureció y se preocupó profundamente por el significado de las extrañas acciones del hombre. Pidió un momento para ir a buscar una espada y librar una lucha como es debido, lo que desconcertó a su oponente, que lo miró como si fuera un tonto. La petición lo irritó aún más, ya que estaba ansioso por entrar en combate sin el riesgo añadido de morir innecesariamente. El hijo del preboste comenzó a gritar, llamándole degenerado, y blandió su espada con la intención de matarlo, tal y como había hecho con el guerrero anterior. Todos sabían que el hombre estaba condenado, ya que el hijo del preboste era extremadamente fuerte, y esperaban presenciar otra muerte sin sentido. El hijo del preboste le dio un golpe, que por poco le alcanza la cabeza, pero el hombre logró esquivar el ataque gracias a su agilidad en el suelo. Fue una hazaña impresionante, y el hijo del preboste estaba decidido a destrozarlo por su audacia ante la multitud. Al darse cuenta de que un solo golpe no sería suficiente, el hombre pensó rápidamente en cómo defenderse de un oponente tan rápido y poderoso, sabiendo que ya no podía confiar en romper espadas. Contraatacó con un fragmento de espada que le proporcionó otro guerrero, utilizándolo como arma para luchar contra el hijo del preboste. A pesar de su negativa a retroceder y su intento de defender su honor, recibió un corte en el hombro con el trozo de escombro. El hombre retiró el arma, afirmando que casi había tenido éxito. Disfrutó de la sensación de poder y victoria sobre el joven luchador. El hijo del preboste se dio cuenta de lo grave que podría haber sido la situación si la espada no se hubiera dañado. Podría haber perdido la cabeza y desangrarse. El hombre mencionó que, si la pelea hubiera durado un poco más, habría tenido que luchar por sobrevivir. De repente, el hombre se enfureció, dijo tonterías y exigió que el joven maestro lo perdonara, humillándose al poner la boca en el suelo. Maki preguntó qué estaba pasando y cómo se atrevía el hombre a tocarlo, especialmente de una manera tan degradante delante de todos. El anciano le explicó al joven amo que el chico había llevado claramente una vida protegida y no estaba familiarizado con los modales adecuados. Volvió a pedir perdón en nombre del chico. La discusión se intensificó, y el más joven llamó paleto al mayor, lo que enfureció a este, que respondió llamándole niño. La pelea se intensificó, y el más joven amenazó con arrancarle la lengua al anciano y usarla para crear un dispositivo de gran caudal si volvía a llamarlo mocoso. El hijo del rector los llamó bastardos y les advirtió que pagarían por su comportamiento. También les dijo que se callaran, ya que su ruido estaba molestando a todo el mundo. De repente, la arena comenzó a caer sobre su rostro, oscureciendo su visión. Parecía una distracción para facilitar su huida y garantizar su seguridad. Mientras se preguntaba qué estaba pasando, ellos no se apresuraron a avanzar, sino que trataron de alejarse lo suficiente del ejército cercano. El pánico se extendió entre los espectadores al presenciar lo que le había sucedido al hijo del preboste, algo que nadie había visto antes. El hombre gritó que tenían que huir, y su compañero mayor le instó a correr más rápido y a no distraerse con asuntos triviales. Huyeron y se encontraron con el mismo hombre que había ido anteriormente a pedirle al caballero principal que fuera a la fortaleza. El hombre les gritó y desenvainó su espada, amenazando con cortarles el cuello por sus acciones y los trucos que habían utilizado.
El niño corrió a su lado, dándose cuenta de que si no seguía el ritmo, perdería toda esperanza en su situación actual. El hombre blandió su arma, pero el chico esquivó hábilmente sus golpes, dejando al hombre desconcertado por la habilidad del chico para esquivar golpes tan poderosos. El hombre se quedó en estado de shock, incapaz de comprender cómo el joven podía evitar su legendario ataque, que había perfeccionado durante más de una década. Continuaron huyendo, y el anciano solo podía mirar, incapaz de intervenir debido a su pesada armadura, que le impedía moverse con libertad. El anciano criticó al joven por meterse en una pelea, mientras que sus amigos explicaron que no tenía otra opción que luchar para escapar. El anciano insistió en que debía huir para salvar su vida, ya que sus posibilidades de sobrevivir en la aldea eran escasas. Mientras corrían, el joven oyó algo y se detuvo para averiguar quién los llamaba y por qué. Era la chica a la que había rescatado, gritándole que fuera inmediatamente a ayudarla a escapar de las fuerzas del rey. Les instó a que la siguieran, alegando que conocía la zona mejor que nadie, ya que había vivido allí toda su vida. Rápidamente doblaron la esquina, tratando de averiguar cómo escapar de la peligrosa situación en la que se encontraban. La chica les entregó unas túnicas y les indicó que se las pusieran rápidamente para disfrazarse y tomarse un breve respiro sin agotar sus energías. El chico le preguntó si las túnicas eran ropa de mujer, pero ella respondió que no tenía nada más, y le instó a que se moviera si quería pasar desapercibido como una chica. Atravesaron el pueblo en dirección al río, mientras los habitantes buscaban a los dos hombres que habían atacado al hijo del preboste, aunque nadie había tomado medidas. Los aldeanos corrían frenéticamente, siguiendo órdenes, mientras los chicos, vestidos de mujer, caminaban con cautela como si fueran niñas. Un guerrero sospechó al notar su aspecto inusual y los zapatos extrañamente femeninos que llevaban. Les preguntó por su identidad y por qué se escondían detrás de las placas que llevaban cerca de la cabeza, queriendo identificarlos, ya que no les resultaban familiares. El hijo del preboste se interesó y miró para ver quiénes eran esas damas, observando que su disfraz no era muy convincente. Las chicas afirmaron que solo eran sirvientas del maestro y que necesitaban ayuda, por lo que llamaron a sus amigos para que les echaran una mano. El guerrero dudó de su veracidad, preguntándose si lo estaban engañando, ya que había dos fugitivos que debían ser capturados y ejecutados. Le preguntó a la chica si había visto a dos individuos sospechosos, y ella respondió que no, disculpándose por cualquier inconveniente. Esta respuesta inquietó al patrullero, ya que no podía determinar a dónde habían ido los fugitivos. Mientras seguían al hijo del preboste, la chica suspiró, sabiendo que la considerarían cómplice por haber ocultado a los peligrosos criminales en la zona. Los hombres comentaron lo rápido que habían escapado los ladrones, y uno de ellos elogió su fuerza, señalando que parecían muy formidables. El patrullero preguntó qué se entendía por fuerza, señalando que los ladrones huyeron inmediatamente al ver al joven amo, presumiblemente creyendo que no podían competir con él. Continuó elogiando a su líder, afirmando que, si se llegaba a una pelea, el joven amo derrotaría fácilmente a los ladrones, destacando su impresionante reputación. El hombre continuó, mencionando que uno de los ladrones había llamado jabalí al otro para salvarse, cuando de repente, una mano se extendió por detrás. Alguien lo agarró por el cuello y lo tiró hacia atrás con fuerza, preparándose para castigarlo por los comentarios que había hecho sobre los demás. Era un hombre más joven que se había quitado el traje y estaba furioso porque hablaban de él a sus espaldas, pero nunca a la cara. No se dejó intimidar y lanzó al guardia por los aires. Desafió al maestro a luchar contra él de nuevo, despertando el interés del joven maestro, que lo miraba como si fuera una presa. El hijo desenvainó su espada para una lucha justa, comprendiendo que esto le permitiría defender su honor y demostrar sus habilidades sin igual. Declaró que el tonto había sellado su propio destino y se preparó con su espada, que brillaba bajo la luz del sol. Otra persona comentó que el joven maestro le estaba ofreciendo la oportunidad de luchar contra él honestamente, uno contra uno, para que todos vieran quién era el verdadero vencedor. Se miraron fijamente como si fueran los mayores adversarios del mundo, cada uno de ellos dando un valor inmenso a su reputación y dignidad. El anciano se dio cuenta de que probablemente perdería rápidamente contra el joven maestro, y si no, las autoridades locales lo ejecutarían de todos modos. El joven se dio la vuelta y oyó a su amigo llamarle idiota, lo que no hizo más que avivar su ira. Le dolía que alguien cercano a él tuviera tan poca fe en él. Los tres cautivos permanecieron en silencio, como peces,
conscientes de que era mejor callarse ante alguien que empuñaba un arma. Temía que, si no ganaba la pelea, sus amigos sufrirían las consecuencias. Su destino estaría sellado, independientemente de sus acciones. Al caer la noche, todos fueron capturados y llevados ante el amo para ser juzgados por atacar al joven amo, destinado al trono. Fueron golpeados y sentados junto al fuego, dándose cuenta de que se encontraban en una situación desesperada con pocas posibilidades de escapar, aunque se aferraban a una débil esperanza. El hombre cuya espada se había roto le ordenó que se quedara quieto y no se moviera, pisándolo con su nueva arma. Esto enfureció al joven, que se sentía impotente y humillado, como si no fuera más que una simple criatura. Con el arma presionada contra su rostro, sabía que tenía que actuar con cautela o pagaría con su vida por sus acciones. El hombre sintió una oleada de satisfacción, deleitándose con la fuerza de su nueva arma, habiendo sido derrotado una vez por la misma persona que ahora yacía sometida ante él. El maestro observó la escena, sumido en sus pensamientos. Habiendo ya lidiado con los problemas mongoles, ahora se enfrentaba al problema adicional de estos dos intrusos. Ordenó su ejecución, valorando a su hijo por encima de todo, ya que los hijos son lo más preciado de la vida. El hombre estaba ansioso por usar su nueva espada para matarlos, listo para blandirla y acabar con sus vidas, sintiendo una sombría satisfacción. Levantando la espada en alto, les gritó que murieran, sabiendo lo grave que sería su situación si lograban escapar de sus ataduras. La chica gritó alarmada, con sus sentimientos a flor de piel, ya que le había tomado cariño, sobre todo porque él le había salvado la vida anteriormente de la misma persona. La espada descendió rápidamente, lista para decapitar a aquellos que se habían aventurado en nuevos territorios. Sintió un miedo abrumador a la muerte, diferente a todo lo que había experimentado antes, al enfrentarse a una ejecución inminente. Justo cuando la espada estaba a punto de golpear, apareció un sable que interceptó el golpe e impidió que alcanzara su cabeza. El subordinado del maestro se enfureció al ver que su golpe era bloqueado por un anciano, que anteriormente había solicitado la ayuda del maestro, pero que ahora defendía a los jóvenes que habían atacado a su hijo. El maestro exigió saber por qué no se habían seguido sus órdenes y por qué el anciano protegía a quienes habían hecho daño a su hijo. El anciano se arrodilló y explicó que primero había que interrogarlos para descubrir cualquier información valiosa que pudieran poseer. La dama instó al teniente general a que dejara de desobedecer las órdenes del maestro, que eran ejecutarlos, y a que no desafiara la autoridad del maestro. El anciano comenzó a hablar de la gigantesca fortaleza, y la reacción inmediata del joven reveló que tenía conocimiento de ella, lo que despertó sospechas. El anciano le preguntó si tenía alguna información sobre la fortaleza, a lo que el joven respondió afirmativamente, diciendo que se dirigía allí. Esta revelación sorprendió al anciano, que creía que si realmente hubiera estado viajando hacia allí, se habría encontrado con los mongoles y no habría sobrevivido. Llevaba en la fortaleza desde por la mañana y no había visto a ningún mongol, permaneciendo con su amigo todo el tiempo. El anciano comenzó a reconsiderar la situación, dándose cuenta de que los mongoles podrían estar ejecutando un plan estratégico para intimidarlos. El joven sugirió que los mongoles debían de estar ocupados asediando la fortaleza, posiblemente planeando un ataque inesperado para asegurarla. Sus comentarios desconcertaron a todos, que se esforzaban por comprender cómo alguien con su formación podía tener tal conocimiento. Se sorprendió por su reacción y se preguntó si nadie había sido consciente de esta información antes de su llegada. Uno de los disidentes lo acusó de mentir, alegando que sus declaraciones no eran más que intentos de engañar y obtener ventaja. El anciano comenzó a considerar la posibilidad de que la información fuera realmente una estratagema para engañarlos, lo que podría causar confusión con poco esfuerzo. El anciano ordenó a todos que examinaran las armas que llevaban, que parecían sospechosas para unos viajeros normales, lo que sugería un propósito más profundo. Con una espada apuntándole al cuello, el joven se dio cuenta de que necesitaba una excusa convincente para evitar la ejecución. Bajo presión, explicó que los llevaban a la fortaleza para ayudar en su defensa contra los mongoles, lo que le parecía evidente. Afirmó que eran herreros de un taller cercano, con el objetivo de ayudar a su patria y protegerla de los enemigos. El caballero comenzó a cuestionar la credibilidad de su historia, que cambiaba rápidamente, sugiriendo que su información podría ser falsa. La acción de la joven de trepar por la valla implicaba una oportunidad potencial de salvar muchas vidas con sus armas. La gravedad de la situación le pesaba,
ya que era consciente de que cualquier error podría tener consecuencias nefastas para toda la población. Frustrado y ansioso por zanjar el asunto, el hombre estaba decidido a ejecutarlos rápidamente, resentido por el arma rota. Incapaz de contener su ira, declaró que el joven claramente no era herrero y no tenía derecho a engañarlos, antes de lanzarle un puñetazo. La chica intervino, exigiéndole que dejara de actuar de forma tan irracional. Lo acusó de ser un tonto despistado que no comprendía la gravedad de la situación. Ella se mantuvo firme y él le gritó que se apartara, llamándola tonta por bloquearle el paso. Esto enfureció al hombre atado, que amenazó con vengarse si la chica resultaba herida. El hombre estaba desconcertado por su audacia, dada su precaria situación con la muerte inminente. El comandante decidió tomarse un descanso para reflexionar más detenidamente sobre la situación y volver a abordarla más tarde. La joven intentó comunicar algo importante al caballero, expresándole su admiración y preocupación por el joven. El caballero la ignoró y entró en la habitación, descartándola por irrelevante, mientras que el anciano consideraba sus palabras. El anciano ordenó que se encerrara a los prisioneros. El verdugo, descontento con este cambio, discutió, pero se le ordenó que siguiera las órdenes y se ocupara de ellos al día siguiente, ya que la mañana suele traer claridad. El general insistió en encerrarlos durante la noche y abordar su destino más a fondo por la mañana, creyendo que el tiempo traería un mejor juicio. El hombre atado se resignó al destino que les esperaba, ya fuera la muerte o el encarcelamiento. Comenzó a gritar, burlándose de la situación y del trato que recibían, con la esperanza de provocar una respuesta emocional, ya que no tenían nada que perder. Señaló que su destino estaba a merced de los caprichos del amo, lo que parecía reforzar su argumento. En ese momento, la sangre comenzó a fluir, intensificando la situación. Molesto por su continua rebeldía, el hombre le golpeó con fuerza, exigiéndole que se callara y dejara de provocarlo. El chico se dio cuenta de que finalmente había enfrentado las consecuencias de su desafío, sufriendo los golpes y la sangre que le brotaba de la nariz, lo que le dificultaba permanecer consciente. Mientras luchaba por mantener los ojos abiertos, se dio cuenta de que había una gran multitud a su alrededor. Su estado parecía empeorar por segundos, lo que le llevó a cerrar los ojos. Lo último que oyó fue al hombre gritando que lo sacaran del lugar. Afuera, el aire se había vuelto frío y oscuro, ya que hacía tiempo que se había puesto el sol. Una fina niebla hacía que no fuera agradable aventurarse a salir. El sol habló con su padre, confirmándole que la fortaleza estaba efectivamente sitiada y que los prisioneros habían dicho la verdad. El hijo se dio cuenta de que tenía que acompañarlos para garantizar la seguridad de sus padres, a quienes quería profundamente. El caballero reconoció la necesidad de hacer sacrificios y acompañar a su hijo a la fortaleza para defenderla de los mongoles, aunque también estaba contemplando la posibilidad de marcharse. El hijo sugirió regresar inmediatamente a casa para reunir tropas y enviarlas a defender la fortaleza, alegando el peligro que suponía quedarse. El padre le preguntó por la madre de su hijo, su madrastra, a quien no respetaba ni valoraba debido a su comportamiento, y a quien solo apreciaba por su juventud. El hijo se sintió incómodo con las palabras de su padre, intuyendo que la falta de una familia completa estaba causando fricciones entre ellos. El padre expresó su gratitud por la preocupación de su hijo, pero insistió en que debía marcharse. A pesar de ello, el hijo instó al caballero a que le escuchara. El padre, frustrado, ordenó a su hijo que se marchara y le lanzó una mirada desagradable que le recordó a la mujer que una vez amó. Le cerró la puerta en las narices a su hijo, indicando claramente su insatisfacción con la dinámica familiar actual. El hijo comprendió que su relación con su padre era tensa y difícil, reconociendo que, a pesar del amor de su padre, sus diferentes intereses y la presencia de su madre creaban una dinámica complicada. Sentía una profunda inquietud y un dolor en los ojos que le resultaba difícil de expresar. Se sentía como un marginado, dividido entre dos opciones de dónde vivir, pero incapaz de decidirse por ninguna de ellas. Mientras tanto, los guardias se aseguraban de que los dos prisioneros permanecieran confinados de forma segura en el cobertizo donde estaban recluidos. La chica, que había desarrollado sentimientos por el joven, no dejaba de pensar en cómo podía llegar hasta ellos y liberarlos de su encarcelamiento. Los dos prisioneros estaban sentados en el cobertizo, rodeados de heno, y el más joven intentaba desesperadamente morder las cuerdas para escapar de su situación. El hombre mayor le preguntó por qué el joven había interferido,
sugiriendo que, de no ser así, sus vidas podrían haber sido más tranquilas. El joven respondió que no podía soportar ver su situación. El mayor comentó que, al igual que los diferentes metales tienen diferentes puntos de fusión, las personas también tienen diferentes estatus sociales. El más joven replicó diciendo que ya tenía suficientes problemas y criticó al mayor por su ineptitud para recoger la basura. Comenzaron a discutir, y el mayor llamó al joven paleto tonto que necesitaba más leche, y el joven lo llamó conejillo de Indias. Su discusión se vio interrumpida cuando vieron que las puertas comenzaban a abrirse y alguien entraba en el cobertizo donde estaban recluidos. Al principio se sorprendieron, ya que no entendían cómo alguien podía acceder a ellos sin la autorización del amo. Era la misma chica, que les indicó que debían permanecer en silencio y les aseguró que podía ayudarles a escapar. Al caer la noche y comenzar un nuevo día, los pájaros cantaban alegremente y el tiempo era perfecto para un nuevo comienzo. Ella les trajo comida y comentó sobre su hambre, señalando que parecían cerdos alimentados con una escasa cantidad de gachas. El joven se presentó, disculpándose por no haberlo hecho antes. Dijo que se llamaba Guay, mientras que la chica se identificó como Dao Bi y mencionó que anteriormente habían conocido a su amiga, Censor. La chica expresó sus sinceras disculpas, lamentando haberlo llamado estúpido, lo que había llevado a la situación actual. El chico le aseguró que no pasaba nada, pero ella insistió en que sus acciones casi le habían llevado a la muerte. Desesperado, el chico le pidió que le ayudara a escapar, ya que estaba atado con cuerdas y no podía moverse. De repente, alguien irrumpió en el cobertizo gritando insultos y amenazas. Era el hombre que anteriormente había amenazado con matarlos, declarando que hoy morirían. Cundió el pánico y la chica se apresuró a desatar a los prisioneros, que habían sido encerrados por orden del alcaide. El hombre tenía un aspecto desaliñado y un gran ojo morado, testimonio de su anterior enfrentamiento. Su estado empeoró, su visión se volvió borrosa y luchó por mantener el control. Se derrumbó en el suelo, dejando caer su arma y quedando boca abajo en la suciedad, que estaba llena de excrementos de los cerdos que habían estado en el cobertizo antes de su llegada. Afuera, la gente gritaba alarmada, informando de que los mongoles estaban atacando. El pánico se extendió cuando todos se dieron cuenta de la gravedad de la situación. Los mongoles no mostraron piedad, matando a civiles y destruyendo todo lo que los aldeanos habían construido durante años. Armados con armas especialmente afiladas para este asalto, los mongoles causaron estragos, tal y como había advertido el anciano. Los mongoles masacraron a la gente y prendieron fuego a todo lo que encontraban a su paso, deleitándose con la destrucción y el caos. La chica pensó en su querida amiga y supo que tenía que ayudarla, sobre todo porque su padre y su madre habían sido asesinados. El chico le pidió que lo liberara primero, creyendo que su amiga podía defenderse sola, mientras que él necesitaba que lo desataran para poder ayudar. La chica miró a su alrededor y se dio cuenta de que tenía que actuar con rapidez, ya que el hombre que intentaba matarlos había sido alcanzado por una flecha, lo que provocó el caos y la huida de la gente aterrorizada. Ante la certeza de la muerte, el hombre que había sido alcanzado por la flecha comenzó a arder, y su cuerpo fue consumido por las llamas, quemándose por completo ante los ojos de los espectadores de una manera que no era en absoluto humana. Los dos estaban atados y sentados impotentes, sin saber qué hacer a continuación, ya que su situación parecía conducirlos hacia un final inminente. Corrieron hacia adelante como si los persiguiera una manada de lobos. A pesar de estar atados, comprendieron la urgencia de seguir moviéndose a pesar del obstáculo. El chico le gritó que mirara a su alrededor, advirtiéndole del peligro extremo de quedarse allí. Le indicó específicamente que mirara hacia atrás. Consiguió protegerla empujándola a un lado, evitando la trayectoria de la flecha que se acercaba, dándole la oportunidad de sobrevivir. De repente, el temido mongol apareció ante ellos, armado con un arma peligrosamente afilada. El hombre se dio cuenta de que se encontraba en una situación desesperada. Sin ningún arma a mano y atado, sus posibilidades de defenderse eran muy limitadas. Comenzó a esquivar los ataques del mongol con destreza, evitando por poco los golpes dirigidos a su cabeza y garganta. Rápidamente evaluó todas las técnicas que conocía y seleccionó la más eficaz para intentar salvarse. El mongol siguió agotándolo con golpes precisos cerca de su cuerpo, mientras el hombre se retorcía y giraba como un acróbata para evitar ser golpeado. Guay hizo todo lo que pudo, pero sabía que no podría aguantar mucho más.
Necesitaba urgentemente liberarse de las cuerdas para escapar. Se arrodilló y declaró que ahora era su turno de recibir los golpes por ella. A pesar de estar inmovilizado, el chico decidió contraatacar. Guay se abalanzó hacia adelante para dar al mongol la represalia que se merecía, sintiendo que el invasor no tenía derecho a entrometerse en su territorio. Cargó contra un mongol que empuñaba un arma con notable valentía y coraje, sabiendo que no tenía otra opción. Un paso en falso podía significar la muerte. La chica estaba profundamente preocupada por Guay en medio del caos. Todo lo que veía eran explosiones y confusión. Su amigo le gritó con urgencia que lo liberara para que él pudiera ayudar a su hermano y ella pudiera ayudar a su amiga. Sin embargo, algo le inquietaba, lo que le hizo mirar a su alrededor con confusión. Se dio cuenta de que el peligro era inminente y que debían permanecer alerta. Vio a un mongol detrás de la chica apuntándole con un arco y comprendió que no podía permitir que muriera. Gritó una advertencia y saltó para interceptar la flecha, recibiendo él mismo el impacto y empujando a la chica a un lugar seguro. Mientras ella lo veía sucumbir, le preguntó cómo se sentía y qué debía hacer. Pero él solo podía retorcerse de dolor, sabiendo que no sobreviviría. Finalmente, el hermano pequeño logró escapar de la batalla con el mongol, aunque no tenía ninguna ventaja real debido a que estaba completamente atado. Sin embargo, consiguió hacerse con una espada. El chico comenzó a preocuparse por el paradero de su amigo y de la chica que había estado con él, intuyendo que algo iba mal. Se fijó en que el jefe de los mongoles y su hijo intentaban huir de la aldea, lo que le pareció extraño. Oyó a alguien entre la multitud gritando insultos para llamar la atención, llamándolos bastardos podridos. Les apuntó con su espada, acusándolos de huir para proteger sus propios intereses, sin tener en cuenta el bienestar de los demás, como era habitual en ellos. Entonces lanzaron una lanza contra su hijo, pero éste logró desviar el ataque con su espada. El hijo ordenó a los guardias que escoltaran inmediatamente al señor Provost a un lugar seguro, dado el peligro extremo que existía. Se apresuró con sus guardias entre las balas y los proyectiles, ansioso por llegar a su destino, donde esperaban encontrar un entorno más seguro. Inesperadamente, el hijo del jefe fue atacado por un mongol que empuñaba una espada, una situación que nadie había previsto, ya que la familia real esperaba llegar a un lugar seguro sin más incidentes. El chico se dio cuenta de que tenía que defenderse y aprovechar ese momento para demostrar al advenedizo que era un luchador capaz. Evaluando la situación con precisión, decapitó al mongol, asegurándose de que no pudiera seguir avanzando y quedara sangrando en el suelo. Este suceso no desconcertó al hijo del jefe, que sabía que era capaz de mucho más de lo que los demás creían. Guay lo observó y comprendió la situación. Se dio cuenta de que había subestimado la fuerza de su oponente, que era realmente formidable. El hijo del jefe acusó al chico de ser arrogante, de no ver más que sus propios fracasos en el mundo. El hombre respondió que era un insolente y le preguntó si estaba bien, afirmando que estaba listo para luchar, como había ofrecido anteriormente. El hombre a caballo llamó idiota al chico, carente de justicia, pero lo invitó a pelear, ya que no quería perder la oportunidad de luchar. Guay comentó la paliza que estaba recibiendo y se volvió para ver una horrible escena que había olvidado momentáneamente. Detrás de él había una multitud de personas que sufrían los severos ataques de los mongoles, incapaces de defenderse. El chico no entendía por qué no hacían nada. Tenían que coger las armas y luchar para demostrar su superioridad. Gritó que corrían el riesgo de morir y que tenían que luchar juntos para tener alguna posibilidad de ganar. Pero la gente afirmaba que no sabía luchar. El hombre les instó a que no se demoraran, pero en ese momento le echaron un lazo al cuello, lo que indicaba su inminente ejecución. Era el mismo mongol que había matado a su hermano. Lo agarró por el cuello y lo arrastró por el suelo, divirtiéndose con sus acciones, ya que iba montado a caballo. Estaba emocionado por haber capturado una presa tan grande y esperaba estrangularlo con su cuerda, algo que había estado esperando con impaciencia. Sin embargo, las cosas no salieron según lo previsto. Al darse cuenta de su muerte inminente, el hombre luchó desesperadamente por liberarse de la cuerda en un intento por sobrevivir. Empujó contra el suelo, tratando de controlar la cuerda como si estuviera domando a un toro atrapado por ella. Sus piernas comenzaron a arder por la velocidad del caballo, que galopaba rápidamente mientras él solo llevaba unas sencillas botas. Esta situación disgustó al mongol, cuyos ojos se abrieron con sorpresa.
Estaba acostumbrado a que la gente no pudiera escapar una vez atrapada en una soga, y ahora el hombre estaba ganando control. Huyó, declarando que si podía recuperar el control, todo empezaría a florecer y mejorar. También se jactó de que podía correr más rápido que un caballo, tal y como había afirmado anteriormente. Corrió como una bestia, logrando adelantar al mongol que lo había estado controlando con la cuerda. Levantó el puño, indicando que el mongol estaba a punto de recibir un poderoso golpe del que no podría escapar. Derribó al mongol bigotudo del carro, dejando que el caballo corriera libremente mientras el mongol yacía en el suelo, tras haber resbalado varios metros por la arena. El hombre también disfrutó del momento, ya que el caballo, ahora sin carga, comenzó a acelerar sin ningún peso adicional. Finalmente, la cuerda se rompió, y él se estrelló contra un árbol, lo que le causó heridas importantes y un intenso dolor en todo el cuerpo. Finalmente, todo se calmó. Agotado y sin emociones, yacía debajo del árbol. Entonces oyó que alguien lo llamaba guerrero desde atrás, y se quedó perplejo ante el motivo por el que se dirigían a él de esa manera. Las personas a las que había pedido ayuda le agradecieron su valentía y por haberles salvado la vida, a pesar de sentir que no se lo merecían después de haberle abandonado anteriormente. Kuai preguntó si se referían a él, y cuando le confirmaron que sí, lo aclamaron como su salvador, el que los había rescatado de los mongoles. A Wai le divirtió y le complació que lo llamaran guerrero. Se limpió la nariz con satisfacción y se rió de la situación. Sin embargo, pronto recordó que no había venido solo, sino con su hermano, al que no había visto en mucho tiempo. La batalla le hizo darse cuenta de la urgencia de encontrarlo. Desanimado, comprendió que no había tiempo que perder. Preguntó dónde se escondían todos, porque necesitaba información crucial. Mientras tanto, el sol subía en el cielo y los mongoles habían quemado todo lo que había en la aldea. Notó algo extraño. Su padre se estaba lavando en un lugar diferente al inicialmente previsto. Aceleró el paso para alcanzarlos y comprender sus acciones y su nuevo rumbo, ya que habían cambiado de camino. El hijo finalmente comprendió que su padre no iba a transmitir el legado de su familia. En consecuencia, supo que tenía que seguir viviendo modestamente. Se dio cuenta de que, si quería demostrar su valía, no podía permitirse huir sin un historial militar. Dio media vuelta a su caballo, sabiendo que tenía que asumir las tareas que su padre había tenido demasiado miedo de abordar a lo largo de los años. A pesar de convertirse él mismo en preboste, el hijo del jefe suspiró, reconociendo que asumir este reto conllevaba riesgos importantes y podía costarle la vida. Observó la destrucción de su aldea, el lugar donde había pasado toda su vida, ahora en llamas como si estuviera desierta. Sin embargo, se sentía obligado a demostrar que era más capaz que su padre, que simplemente había huido. Se armó de valor, decidido a afrontar el reto que tenía por delante. Mientras tanto, el mongol logró matar al hermano del hombre que había sobrevivido por poco al ser golpeado por una columna. A continuación, pretendía llevarse a la chica que lo había presenciado todo. Ella le gritó en mongol que no se acercara, lo que hizo que el mongol se diera cuenta de que era muy inteligente y educada, por lo que sería una tontería perder un activo tan valioso. Los mongoles se quedaron atónitos ante sus palabras, ya que no esperaban que nadie en la aldea hablara su idioma. Esa noche, el mongol planeó capturar a los hijos de los aldeanos y criarlos como nuevos mongoles. El mongol, desconcertado, le preguntó cómo era posible que ella hablara su idioma. Ella sabía que tenía que mantenerlo hablando para ganar tiempo, ya que, de lo contrario, se enfrentaría a una muerte inmediata. El amigo mayor apenas podía hablar debido a una hemorragia grave, y no había nadie disponible para ayudarlo en ese momento. Era desgarrador porque se había sacrificado por la chica. El mongol, que era un pervertido, confesó que en realidad le gustaba, pero ella se negó a relacionarse con él, llamándole ladrón malvado que la ponía nerviosa. El pervertido dijo que le perdonaría la vida hasta la noche, revelando que su interés era únicamente físico. Sin embargo, justo entonces, el mongol fue atacado por la espalda por un anciano que había estado tratando de mantenerlos a salvo. Las chicas se abrazaron, expresando su gratitud al teniente general, que sabía que tenía que asumir toda la responsabilidad, ya que el preboste había huido. El anciano les instó a que se dieran prisa, ya que sus posibilidades de sobrevivir se estaban desvaneciendo. Mientras huían, las flechas volaban a su alrededor y luchaban por averiguar cómo salir de esa peligrosa situación,
sabiendo que un solo movimiento en falso podría ser fatal. Vieron a dos mongoles a caballo, dispuestos a matarlas simplemente por estar allí. Se preguntaron cuáles serían las intenciones de los mongoles en esa situación. Se dieron cuenta de que los mongoles les bloqueaban el paso y necesitaban urgentemente un plan para sobrevivir. Sin él, no saldrían de esa situación desesperada. Uno de los mongoles le preguntó a su compañero si debía matarlos, y el que llevaba coletas le ordenó que acabara con ellos inmediatamente. El anciano comprendió que no bromeaban y supo que tenían que actuar rápido o acabarían sangrando y sin poder escapar. El hombre desmontó de su caballo, indicando que podía acabar con ellos rápidamente y celebrar su victoria en la nueva aldea. Blandió su sable y los desafió a luchar por sus vidas como verdaderos guerreros. El anciano se lanzó a la batalla, ya que era su único protector, y le ofreció su sable al hombre, con la esperanza de poner fin a la lucha y escapar de la aldea. Las chispas volaban del choque de sus espadas, cada luchador demostrando su fuerza y resistencia en la dura batalla. El anciano se dio cuenta de que su oponente era bastante formidable y no había previsto que un guerrero mongol fuera tan fuerte. El mongol, confiado y burlón, se rió de él, creyendo que podía demostrar su superioridad matando al anciano. El mongol aprovechó hábilmente la situación y asestó un golpe con la espada en el estómago del anciano, atravesando su armadura. El anciano sintió la muerte y la agonía inminentes, gritando de un dolor indescriptible. Se derrumbó en el suelo, mientras el mongol se alzaba victorioso, con su espada demostrando su letal eficacia. Las chicas, ansiosas y solas sin su defensor, no sabían qué hacer en medio del caos y el conflicto que se vivía en las calles. Los mongoles se prepararon para decapitar al anciano, colocando su espada cerca de su cabeza, listos para asestar el golpe final. La chica gritó, suplicando clemencia, reconociendo que su sacrificio para protegerlas era la razón por la que se había quedado, y en última instancia había perdido la vida. En ese momento, alguien gritó desde detrás de los mongoles, distrayendo al hombre que estaba a punto de asestar el golpe fatal. Esta interrupción le impidió golpear. El recién llegado llegó justo a tiempo para salvarlos, sabiendo que si hubiera llegado un minuto más tarde, el anciano habría muerto. Desafió al mongol a que dejara en paz al anciano y se enfrentara a él, afirmando que una pelea entre ellos sería una contienda justa. Se abalanzó sobre el mongol, exigiendo una pelea uno contra uno, alegando que estaban igualados en fuerza. Guay se rió, confiado en que estaba cerca de ganar y que podría salvar a todos gracias a su fuerza y habilidad superiores. El mongol se dio cuenta de que estaba bajo una intensa presión y tenía que actuar rápidamente para evitar perder, o no podría reclamar la victoria. La chica, preocupada por él, le instó a ser cauteloso, expresándole que lo había admirado desde el momento en que lo vio. El hombre declaró que les daría la muerte que los mongoles se merecían, poniendo fin por fin a sus días. Sin embargo, el mongol logró otro golpe, rompiendo su espada en dos pedazos, un resultado que no había previsto, ya que había imaginado salvar a todos. Se quedó atónito, incapaz de comprender cómo había fallado su espada y cómo habían logrado defenderse con armas tan débiles. Comentó que la espada era inadecuada, mientras el mongol continuaba atacándolo sin descanso, lo que le provocó pánico y le hizo sentirse impotente. El anciano le advirtió que tuviera cuidado, señalando que un movimiento en falso podría hacer que el mongol lo decapitara, tal como casi le había hecho al anciano. El mongol empujó a Guay contra la pared, dejándolo en una posición precaria, sin un camino claro hacia adelante ni hacia atrás. Vio al mongol blandiendo su espada cerca de su cara, un claro mensaje de que los invasores estaban bien equipados y no debían subestimarse. El mongol comenzó a blandir su espada para acabar con el hombre, que se estaba convirtiendo en una molestia y le impedía ocuparse del anciano que protegía a la niña. Se dio cuenta de que estaba a punto de abandonar este mundo al que se había encariñado, a pesar del duro trabajo que había realizado cada día. Cuando la espada voló hacia él, intentó bloquearla con la mano, una táctica que había utilizado antes con otras armas. La niña oyó el ruido y no pudo soportar mirar. Cerró los ojos, sabiendo que las manos del hombre, y posiblemente sus extremidades, corrían el riesgo de ser cortadas. Temía perder la mano izquierda o algo peor, pero entonces llegó el preboste Sun para ayudarlo y le ofreció su espada. La joven se alegró mucho de que hubiera sobrevivido y gritó su nombre con alivio, segura de que ahora estaba bajo la protección del fuerte y hábil hijo del preboste. El hombre, ahora inmovilizado contra la pared,
Comentó que había sido él quien había recibido el golpe, no el mongol, y que, por lo tanto, no sentía la necesidad de agradecerle su ayuda. El mongol siguió luchando con el hijo del alcalde, que intervino para evitar que derrotara al segundo aldeano. El hijo del alcaide se enfrentó a él con confianza y valentía, sabiendo que si ganaba y devolvía a Khan al pueblo, sería nombrado nuevo alcaide. Cuestionó por qué se le debía agradecer por salvarle la vida, afirmando que la espada le habría golpeado si alguien no hubiera intervenido. El mongol luchó por resistir los poderosos ataques del joven, dándose cuenta de que estaba perdiendo el control de la situación. El hombre comenzó a sudar por la intensa presión, sintiéndose abrumado por primera vez, ya que anteriormente solo había luchado en entrenamientos. Guo le dijo que si no sabía luchar correctamente, debía apartarse y no interferir con un profesional que podía manejar la situación al más alto nivel. El anciano se dio cuenta de que el preboste Sun se había quedado atrás, lo que significaba que el rey estaba desprotegido y podía ser asesinado fácilmente. El hombre luchaba por soportar los implacables ataques y también se sentía abrumado por sus obligaciones morales, especialmente después de las palabras del anciano. Apenas logró aguantar y miró a su izquierda, donde vio algo intrigante, o más bien, a alguien. La niña, que había perdido a sus padres debido a su secretismo sobre la comida y las actividades rurales, observaba cómo se desarrollaba la escena. Él instó a la niña a que se marchara si quería evitar la muerte, ya que el resto de los mongoles llegarían pronto y él ya no podría contenerlos. La niña, inquieta, se acercó a él y, confundida, le tocó la cara, sintiendo que algo importante estaba sucediendo. El anciano advirtió a todos que huyeran, ya que estaban a punto de ser abrumados. Las chicas le rogaron al general que se uniera a ellas, pero él, herido, les dijo que no se preocuparan por él. Levantaron al anciano y comenzaron a llevarlo, instándole a que se diera prisa para poder escapar juntos del caos. La chica se preguntó dónde había ido, ya que había estado luchando contra el mongol que había herido al anciano, dejándolo sangrando y sin poder caminar por sí mismo. El anciano la instó a que se diera prisa, ya que cualquier retraso permitiría a los mongoles atacarlos antes de que pudieran escapar. El hombre, tendido en su propia sangre, los vio marcharse sin él. Se dio cuenta de que era demasiado tarde para pedirles ayuda, a pesar de que se había sacrificado para salvar a la chica. El mongol calvo reconoció la habilidad del hombre y supo que tendría que esforzarse mucho para derrotarlo o arriesgarse a perder la vida. Le ordenó a su amigo peludo que siguiera a los tres que huían mientras él mantenía la atención de los mongoles sobre sí mismo. La chica se dio cuenta de que tenían que darse prisa, ya que un hombre a caballo los perseguía, lo que podía acarrearles graves consecuencias.